Hola, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Me alegra mucho que estéis ahí. En el día de hoy vamos a preguntar a las cartas si esa persona en la que estamos pensando volverá a nuestras vidas. Tenemos dos opciones. La opción número 1, que es esta piedra, corazón blanca, y la opción número 2, que es esta piedra, corazón gris. Concentrarse, pensar en esa persona, elegir desde la intuición, pausar el vídeo si os hace falta y comenzamos. Vamos en primer lugar con los que hayáis escogido la opción número 1 del corazón blanco. En primer lugar vamos a sacar las energías con el oráculo del Osho Zen para ver cómo están esas energías en esta conexión en estos momentos. Venga, vamos a ver. Nos aparece la energía de la soledad. La vamos a dejar por aquí porque ahora ya vamos a profundizar en todo. Vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot. En primer lugar, yo las coloco todas y luego ya pues vemos toda la información que nos están dando. Venga, vamos a ver. Vamos a coger la carta de corte, la reina de espadas, que la vamos a dejar por aquí. Ahí. Venga, y comenzamos. Venga, el 4 de copas, caballo de espadas, carta principal, la carta del loco, la suma y el paje de bastos. Venga, pues vamos allá. A ver, lo primero, viendo las cartas de esta tirada, veo que existe una distancia emocional, que hay una ruptura o una desconexión mental fuerte. Pero bueno, vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a comenzar por la carta que sacábamos del oráculo, que nos salía la carta de la soledad. En este oráculo, la soledad no nos habla necesariamente de abandono, sino nos puede estar hablando de introspección, de aislamiento, de necesidad de encontrarse a uno mismo antes de crear vínculos de forma sana con alguien. Como energía, pues nos está indicando que hay una separación emocional o física en la actualidad, en esta relación. Una de las personas la veo muy cerrada internamente y de momento el vínculo en esta situación no puede retomarse igual que antes. Hay que hacer un aprendizaje individual que yo creo que esta persona tiene pendiente antes de dar cualquier nueva oportunidad. Esta carta no es una carta de un no definitivo, pero sí me está hablando de una pausa profunda y de maduración, de madurar las cosas. Respecto a las cartas del tarot, pues en el pasado me sale la carta del 4 de copas y el caballo de espadas. Por un lugar, el 4 de copas pues me está hablando de apatía, de insatisfacción, de alguien que dejó de valorar lo que tenía en un pasado. También me habla o me puede hablar de silencios, de estar distantes afectivamente. Y el caballo de espadas, disculpad, pues me está hablando de discusiones, de impulsividad, de palabras duras que se pudieron decir en algún momento, de decisiones que se pudieron tomar de forma rápida o de rupturas abruptas o rupturas mentales también, como un cambio de chip de forma
de forma rápida. Entonces esta combinación pues me suele hablar de cansancio emocional, de corte, de alejamiento repentino, de todas estas cosas. Veo que uno de los dos se cerró emocionalmente y el otro pues reaccionó desde la mente y el orgullo, no desde el corazón. Entonces ahí veo que se generó un poco del problema que pues se sigue manteniendo a día de hoy. En la carta del presente me aparece la carta del loco. Esta carta es clave, es la carta del presente, la carta pues como que nos guía un poco la tirada. Entonces me está diciendo que este vínculo actualmente está en un terreno incierto. Puede señalar distancia, caminos separados, alguien que está actuando de forma impredecible, que no sabes muy bien por dónde va a salir. Y el loco también me habla de posibilidades nuevas, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay como un rayo a la esperanza, porque no es una carta de cierre. Es una carta, para que me entendáis, de no se sabe todavía hacia dónde va esto, ¿de acuerdo? En preguntas, cuando preguntamos por temas amorosos, pues también nos puede estar hablando de que hay un contacto intermitente, de que hay cambios repentinos, incluso de un regreso inesperado. Pero la energía todavía está muy abierta, ¿de acuerdo? En el presente hay como una inestabilidad reinante. En el futuro nos aparece la carta de la suma, sacerdotisa y el paje de bastos. Por un lado, pues la sacerdotisa nos sigue hablando de silencio, de intuición, también nos habla de emociones ocultas, de sentimientos que no se expresan completamente, por lo menos. Entonces, en el futuro no veo una reconciliación inmediata o apasionada, no. La sacerdotisa frena, analiza y guarda distancia. Pero también esta misma carta de la suma me habla de que esa persona piensa mucho en ti, en silencio. Tú también lo haces. Nos aparece al lado del paje de bastos. Entonces, esto sí trae movimiento. El paje de bastos nos puede traer mensajes, conversaciones, una reapertura, un acercamiento ligero. ¿De acuerdo? Rara vez representa esta carta una estabilidad definitiva, pero sí noticias, reactivación del vínculo. Entonces esto ya empieza a darnos ciertas esperanzas de cara al futuro. La combinación de estas dos cartas, pues yo la interpretaría como después de un periodo de silencio, alguien vuelve a comunicarse pero de forma cautelosa, ¿de acuerdo? Pero hay un interés verdadero. No lo hace porque sí, hay un interés de verdad. En la carta de corte nos sale la reina de espadas. Entonces, para mí la carta de corte pues es la que me define el tono general de la tirada. ¿Qué pasa? Pues nos vuelve a hablar de límites, de distancia mental, de protegerse emocionalmente para que no te hagan daño y veo que, que tú necesitas sinceridad absoluta antes de volver a retomar absolutamente nada. Pues te veo de todos modos a ti más racional, que ya no seas tan emocional como antes y no vayas a caer en los brazos de esta persona tan rápidamente como podías haber caído en el pasado. Aquí hay alguien muy herido que no quiere repetir errores y veo que hay una reconciliación, pero que tú para esta reconciliación necesitarías una conversación honesta, madura y ver ciertos cambios.
Entonces, como resumen de la tirada, os puedo decir que no marca un no cerrado a esa vuelta, sí muestra posibilidad de retomar o acercamiento futuro, especialmente, como os decía, por el paje de bastos, pero antes hay un periodo de distancia emocional, de silencio, de pensar las cosas y pues no veo un volver rápido, sino primero entenderse consigo mismo, sanar y luego ver si el vínculo pues, puede renacer, digamos, de otra manera. Diría que sí hay posibilidades de volver, pero la reconciliación, digamos, estable, todavía no aparece en esta tirada. Tendremos que ir viéndolo más adelante. Muchas gracias por estar ahí. Espero que hayáis conectado con la lectura, que os haya ayudado. Dejármelo si queréis en comentarios y os espero en una siguiente lectura. Gracias. Vamos con los que hayáis escogido la opción número 2, la del corazón gris. Vamos a comenzar. La dejamos por aquí. En primer lugar vamos a sacar las energías con el tarot del Osho Zen. Vamos a ver qué energías se mueven en este vínculo actualmente. Venga, vamos a ver. Y nos aparece la carta del control. Vamos a dejarla aquí, por ahí, y vamos a sacar las cartas del tarot. Venga, vamos a ver. La carta de corte, que es el paje de oros, lo dejamos por aquí y sacamos el resto de las cartas y cuando estén todas os voy explicando e informando de todo lo que nos están diciendo. Venga, vamos allá. Perfecto, ya las tenemos todas. Como os decía, en el oráculo del Osho Zen nos salía la carta de control. Esta carta pues, nos habla de rigidez emocional, de miedo a perder la estabilidad. Entonces, como energía, indica a alguien que está intentando dominar sus emociones por encima de todas las cosas, que está reprimiendo totalmente lo que siente y que quiere mantener el control de la situación. Veo a alguien que evita a toda costa mostrarse vulnerable o débil. Esto es la primera impresión de esta carta, que también me puede estar hablando en otros casos de orgullo o de miedo a salir pues herido o herida de una situación. En el pasado nos aparece la carta de la rueda de la fortuna y la fuerza, dos arcanos mayores, dos arcanos potentes. Entonces, yo lo que estoy viendo que en este caso nos habla de una relación, de un vínculo que tiene cambios, que tiene ciclos, que tiene idas y vueltas, que a veces pues se tiene una sensación de como si el destino estuviera interviniendo, que es una conexión muy importante en vuestras vidas, como que siempre vuelve. Veo que pueden ser en este caso parejas pues que se separan y vuelven, que pasan por altibajos intensos o que parece que la relación como que nunca termina de cerrarse y nunca pasáis esa página. Por lo que veo es este tipo de relación. También veo mucha contención emocional, mucha paciencia, mucha lucha interna
y veo como que perdón, se intentó sostener la situación o dominar impulsos y emociones fuertes, y en conjunto veo un vínculo muy intenso, con mucha atracción, como con muchas pruebas emocionales y mucho esfuerzo por mantenerse en equilibrio para que eso pudiera ir de alguna manera hacia adelante. En el presente me aparece la carta del diablo. Me aparece como carta central de la tirada y bueno, y pesa mucho. No significa que nos haya salido ahí el diablo sea algo malo. Pero nos habla de pensamientos obsesivos, constantes, de un deseo muy fuerte. Aquí veo una conexión muy fuerte, también de apego, muchas veces pues apegos que no son muy sanos. También veo conexión íntima, intensa, dependencia emocional, imposibilidad de soltar, pues estas cosas que muchas veces nos hacen sufrir en las relaciones. Entonces, este diablo con la energía del control, que también nos aparecía, pues yo lo que veo es alguien que intenta por encima de todas las cosas, dominar una conexión que todavía le atrapa muchísimo. Entonces, en ningún momento me indica indiferencia, porque al contrario, veo mucho, mucho, mucho apego en esta relación, y veo un vínculo que sigue vivo y ejerciendo mucha influencia en las emociones de ambas personas, tanto de ti, consultante, como de la persona que estamos viendo. También tengo que deciros que esta carta, si me aparece, pues os debo advertir, pues que no, bueno, que nos advierte de cosas no muy buenas en relaciones, como pueden ser pues relaciones tóxicas o dinámicas tóxicas, celos, orgullos, en algunos casos un poco de manipulación emocional, o relaciones difíciles de cortar aunque nos estén haciendo daño. Entonces, pues bueno, lo que veo lo tengo que decir. Hay que tener cuidado con esas cosas porque, bueno, podemos salir muy perjudicados. En el futuro me aparece el 2 de oros y los enamorados. El 2 de oros me habla que en un futuro puede seguir habiendo acercamientos intermitentes, dudas, o una situación que sigue fluctuando, una situación que no sigue siendo equilibrada. Pero lo bueno es que nos aparece al lado de la carta de los enamorados. Y esta carta sí es fuerte para la pregunta que estamos haciendo, que es una reconciliación o un reencuentro. Habla de que hay una conexión afectiva real. Nos habla de una unión, de conversaciones importantes que se hacen desde el corazón, no son superficiales. Entonces, esta carta junto al 2 de oro parece indicar que después de las dudas o los vaivenes que hay en esta relación, aparece una decisión importante que vais a tomar. No necesariamente os estoy hablando de un matrimonio o una estabilidad definitiva, pero sí de un inicio, de un reencuentro emocional, algo significativo. Entonces, de carta de corte nos aparecía el Paz de Oros, que esto pues le da un matiz muy, muy concreto, porque yo veo como que va un acercamiento, o sea, que va habiendo un acercamiento gradual, un intento que es serio, que no es algo que sea algo que pasajero, no. Veo que es un intento serio, aunque todavía no del todo maduro, ¿de acuerdo? Entonces, hay intención
de construir algo, aunque lo veo muy lentamente. Veo que si no habláis podéis volver a hablar, se puede volver a retomar desde cero. Incluso veo que esta persona puede estar pensando en cómo materializar o cómo realizar ese acercamiento. En síntesis, yo os diría que la tirada sí marca posibilidades claras de reencuentro o de regreso, pero como os decía, lentamente, y algo muy importante es que veo que sí hay sentimientos. Entonces, aquí, en esta tirada, ¿cuál es el desafío? Es manejar el apego, los juegos que podemos hacer de control, de a ver quién domina, los miedos, muy importante, y no repetir pues otra vez la dinámica que ya os desgastó en un pasado. Y bueno, y hacer las cosas de otra manera. Lo que se ve más probable es, pues eso, un contacto, un acercamiento, pero primero una etapa de dudas, de idas, de vueltas, pero lo importante para que se quedéis con esto no va a aparecer una energía completamente cerrada ni superada. Al contrario, estoy viendo un vínculo pues que todavía tiene mucha fuerza y que ninguna de las dos partes pues logra superar del todo. Así que hasta aquí la lectura de la opción número 2. Espero que os haya gustado, que hayáis conectado, que os haya ayudado, que si es así me lo hagáis saber en comentarios, me encanta leeros. Y bueno, os deseo toda la suerte del mundo y os espero en una próxima tirada muy pronto. 1.000.000 de besos.